Sí, Ok, se escucha pues bien. vamos a empezar. Este es un curso básico, como bien lo dice, y lo que buscamos con este curso básico es lo mínimo indispensable que debemos conocer como instructores en simulación. Entonces, dentro de este mismo curso básico, buscamos también que podamos aprender cosas nuevas. Podamos aprender no nada más lo básico, sino lo indispensable en lo que pudiera decirse como intermedio o avanzado. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Este es el programa inicial. 1. ¿Qué es la simulación clínica? Vamos a ver prácticamente qué es y por qué se genera la simulación clínica. Después vamos a ver la historia de la simulación y la relación que tiene la historia de la simulación con la seguridad del paciente, de lo que hemos hablado mucho o que hemos escuchado mucho en los cursos. Vamos a hablar de estados alterados de conciencia, o sea, el proceso hipnótico de la simulación y cuál es su relación, que pocas veces se toca ese tema porque se maneja como si fuera algo así mágico y dices, ¿qué tiene que ver la magia o la hipnosis con esto? Pero pues lo vamos a justificar. Una estrategia de aprendizaje en medicina es la simulación y cuáles son sus bases en relación a las teorías del aprendizaje, que es importantísimo eso. Cómo elaborar y diseñar escenarios clínicos, cuáles son los instrumentos de evaluación, los ECOES y cómo se implementan los ECOES, y lo que es briefing y debriefing. Este es el temario propuesto. Creo que lo que más me interesa en este curso es que todos podamos participar, que esto sea dinámico y que quizás algunos de nosotros digamos, ¿sabe qué? Pues yo quiero saber a lo mejor algo más de esto, o al temario nos hace falta quizás reforzarlo más en esta área. Entonces, en base a eso y en base a que es el primer curso, no podemos decir cuándo vamos a terminar el curso, cuántas sesiones van a ser. Entonces, probablemente de acuerdo a los tiempos, yo calculo que sean unas 5 sesiones o 6 máximo. Y con esas 5 o 6 sesiones podamos tener las bases de lo que es la teoría y podamos trabajar la práctica, ya sea in situ, en los hospitales o en el área de simulación Tulancingo, que es para lo que estamos diseñando esto en sí. Si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante, o si creen que algún tema falte, para que lo vayamos madurando, por decirlo así, con confianza, ¿sí? Entonces, punto número... Oscar. Sí. Punto Sí, número estaba 1, ¿qué es bien. la simulación clínica? Estaba Jalisco. Y decías, ¿por qué tanta importancia la simulación clínica? El doctor Romero comentaba eso, o sea, todas las escuelas o la mayoría de las escuelas de medicina están enfocadas actualmente a la simulación clínica y decimos, ¿por qué tanta importancia a la simulación clínica? Porque hay un exceso de matrícula, hay demasiados alumnos, es parte de saturación de campos clínicos. El día de hoy se puede estar inaugurando una escuela nueva de medicina en el país que cumpla con todos los requisitos que se piden del REBOE, del registro de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, y no es problema abrir una escuela de medicina. O sea, se requieren edificios, se requieren profesores y se echa a andar una escuela. El problema es que cuando terminan los campos, o sea, la teoría de los alumnos, y que se tienen que ir al internado, ya no hay hospitales para hacer internado. Entonces realmente se convierte en una situación complicada. Y otra es que hay hospitales que están saturados de alumnos de una escuela, de otra, de tercera escuela, cuarta escuela, y eso hace que sea incómodo para los hospitales, sea incómodo para las escuelas, y esos campos clínicos que están saturados se pueden de alguna manera suplir con algunas prácticas que se hagan fuera de los hospitales. Entonces es parte de... ¿Es acaso algo de moda? Pues parte de la
de los conceptos de la simulación clínica es una moda educativa, que no es nueva porque la simulación no es nueva, la simulación tiene muchos años y vamos a ver por qué, desde cuándo existe la simulación. Y otro punto importante fue en relación, o es en relación a la seguridad del paciente. Desde el año 2000 que apareció el libro de Rares Humano, desde ahí se empezó a sugerir que se trabajara mucho en simulación clínica y creo que es algo de lo que más fortaleció a la creación de escenarios de simulación y a la creación de cursos de simulación clínica. Y obviamente, pues las necesidades de capacitación. Realmente si analizamos las currículums de muchas escuelas de medicina, es insuficiente en unas áreas, está desordenada en otras, está politizada también, eso es cierto, se politiza porque hay materias que dicen, es que es obligatorio que las tomen, cuando a lo mejor esos espacios en tiempo deberían ser ocupados por otras materias más importantes, pero pues tampoco podemos intentar o tratar de modificar esto porque no es parte de lo que nos toca. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos interesa aprender de simulación clínica? ¿Quién quisiera compartir? Doctora Alejandra, ¿quiere compartir? Sí, claro, doctor. Realmente a mí me interesa aprender lo que es la simulación clínica, ya que, como usted bien lo menciona, la seguridad del paciente es muy importante. Y actualmente con los residentes, con los internos, los estudiantes, desde que uno estudia, es una de las maneras de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la simulación clínica también nos sirve para tener esas competencias que actualmente debe de tener el médico. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted, doctora. ¿Alguien más? Yo creo que todos los que estamos aquí en este curso estamos interesados en la simulación clínica. Muchos quizás ya la trabajamos, ya llevamos tiempo en cursos de simulación. Algunos otros están aprendiendo. Todos somos bienvenidos, es parte de lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que se mencionaba y es muy importante es que la simulación no es una técnica, no es una tecnología. Entonces, en muchas escuelas lo que hacen es comprar equipo, es crear áreas de simulación y la técnica de simulación no se lleva de una manera adecuada. Entonces, desde la Escuela de Medicina de Stanford, en donde el doctor Gaba hablaba mucho de eso, es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Es una técnica de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. No es tecnología, no es tener los mejores simuladores. A lo mejor el centro de simulación Tulancingo tenemos simuladores muy avanzados. Muchos de ellos están subutilizados porque el nivel que necesitamos de enseñanza-aprendizaje no es el adecuado para ese tipo de simuladores. Entonces, enfocar esto es una técnica de enseñanza-aprendizaje. Es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en la que van a participar los alumnos interpretando diferentes roles con la finalidad de solucionar un problema, experimentar una situación o una solución determinada. Es una definición del 2012 de otro autor, y en donde la mayoría de las imágenes que vamos a ver en las presentaciones realmente son estudiantes del área de simulación, ya sea Pachuca, ya sea Tulancingo, en donde puede ser el estudiante, el alumno y el estudiante o pasante convertirse en el paciente. A eso se le conoce como paciente estandarizado, que desde mi punto de vista muy personal les digo que es la joya de la corona. El paciente estandarizado es de donde podemos aprender más. Y vamos a hablar posteriormente en relación al paciente estandarizado. Entonces,
podemos tener los mejores monitores, los mejores simuladores, si no tenemos una buena filosofía, si no tenemos una buena educación y enseñanza, pues vamos a subutilizar y vamos a quizás al rato a tener los simuladores en un área donde no nos estorbe mucho porque quiero tener un paciente estandarizado. Entonces, la simulación permite a los alumnos transferir conocimientos, habilidades y actitudes a diversos contextos. Que cuando hablamos en ese párrafo de conocimientos, habilidades y actitudes, estamos hablando de las 3 principales competencias. Y lo que decía la doctora Alejandra es muy importante. Las competencias son importantes, pero a veces ni siquiera sabemos qué son competencias o el concepto de competencia lo tenemos desorganizado y en eso también vamos a trabajar. Enfrentar situaciones parecidas a las que pueden experimentarse en la vida real. Prepararnos porque el momento en el que me llega a mí un paciente grave, yo tengo que ya tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer. Eso lo hacemos en pregrado y a veces lo aprendimos nosotros hace muchos años en el internado y estábamos como nuevos, veíamos al paciente, no sabíamos ni por dónde empezar. Ahora estamos tratando de que de alguna manera, por medio de la simulación, podamos hacer las cosas de una forma más ordenada. Desarrollar la habilidad de previsión, toma de decisiones y solución de problemas. Dentro del proceso de competencias, no nada más es conocimiento y habilidad, sino la actitud. O sea, cómo trabajar. Tenemos casos en donde lo que buscamos es evaluar o que el alumno aprenda a manejar situaciones difíciles con los pacientes o con los familiares de los pacientes. Todo eso es parte de. Dentro del concepto de enseñanza y aprendizaje, pues siempre nos hemos enfocado los académicos en el proceso de enseñanza, pero pocas veces nos damos cuenta que tanto ha aprendido el alumno. Ahora, dentro de estos conceptos de educación nueva, de educación moderna, el enfoque siempre debe ser hacia el aprendizaje. El doctor Tyler decía que el aprendizaje se realiza a través de la conducta activa del alumno, que aprende de lo que él hace, no de lo que hace el profesor. Y eso es importante. Y quizás si nosotros nos ponemos a analizar toda la simulación, pues vamos a escuchar acerca de diferentes teorías de educación o de aprendizaje y vamos a escuchar de conductismo, de constructivismo, vamos a escuchar autores como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, o de las competencias. Quizás no podríamos en un curso corto o básico conocer todas las bases de la educación, enfocado a la educación y al aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, yo quisiera conminarlos a que se pongan a leer un poquito o a ver, a veces vemos videos de conductismo o a veces vemos videos de constructivismo muy cortos en YouTube y aprendemos términos importantes, o la vida de Vygotsky o la vida de Ausubel, que son los que se consideran como las personas más importantes en cuanto a enseñanza y aprendizaje y que tiene mucho que ver con la simulación. La simulación no es únicamente constructivismo ni conductismo, sino es una mezcla de todos esas teorías. Y cada vez que estamos corriendo un escenario, que estamos con los alumnos, nos damos cuenta que hay puntos que tienen mucho que ver con el conductivismo y otros con el constructivismo. Entonces, es parte de lo que tenemos que aprender y conocer, ¿no? Entonces, el constructivismo educativo es parte de lo que se conoce como aprendizaje significativo, se propuso por David Ausubel. El conocimiento ya lo tienen los alumnos de manera teórica. Doctora Guerrero, ¿nos podría cerrar su micrófono, por favor? El conocimiento ya lo tienen los alumnos, lo básico. Este conocimiento se crea por lo que les enseñamos en los semestres
iniciales, en los conocimientos anteriores y empieza a reconstruirse o ajustarse ese constructivismo en base a la colaboración con otras personas, que en este caso, por ejemplo, en la Escuela de Medicina, mucho tiene que ver la labor de los médicos pasantes. Trabajamos en colaboración con otras personas que tienen más experiencia que nosotros. A eso se conoce como aprendizaje significativo y es muy, muy importante que tiene que ver con el proceso de constructivismo. Habíamos escuchado acerca de este aprendizaje significativo, quizás lo hemos escuchado, lo habíamos pensado de esta manera, aprendimos de esta forma. Yo creo que muchos de nosotros en el internado llegamos, no sabíamos cómo atender un parto. A lo mejor lo habíamos visto en la teoría. Teníamos un conocimiento previo, pero nos enseñaban entre nuestros compañeros, que ya eran los MIP2, o el residente de primer año, o el adscrito, si teníamos suerte. Pero es parte del aprendizaje. Y si nosotros analizamos la teoría de Ausubel, nos vamos a dar cuenta que muchas de lo que ellos hablan es parte de lo que nosotros ya vivimos. Y ese constructivismo realmente es una teoría explicada de una manera, pero que nosotros ya la vivimos. No sé si se entienda o estoy revolviendo los conceptos. Pero creo que todos ya lo hemos aprendido de esa manera, de una forma de constructivismo. Quisiera comentarles también que Zoom tiene 40 minutos promedio de tiempo. Yo no quiero temas tan largos porque son aburridos. O sea, yo creo que todos estamos saturados de cursos, estamos saturados de pláticas. Entonces, creo que la idea del curso es que sean pláticas de máximo 40 minutos en donde podamos ir viendo, analizando. Yo creo que vamos a planear los horarios más apropiados. No sé si esta hora de las 9 de la noche es la hora más apropiada para ustedes o sea una hora ya muy tarde para sus actividades o quieran que trabajemos en un horario diferente. Es cuestión de que lo platiquemos a lo mejor en el grupo del chat y nos pongamos de acuerdo para que podamos trabajar de una manera rápida. Puede ser en el chat interno o en el chat del WhatsApp que creó la doctora Olguita, pero insisto, yo no quiero que sean sesiones muy largas porque son aburridas desde mi punto de vista. Creo que la idea de hoy era inaugurar el curso, ver algunos puntos de lo que es la simulación. Vamos a hablar después de la historia de la simulación, si tenemos tiempos y si el Zoom nos lo permite. No sé si tengan algún otro comentario, alguno de ustedes. Creo que no, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Aquí, ¿qué sabía? ¿Qué quería aprender y qué aprendí? Eso es algo que siempre debemos pensar. ¿Qué sabíamos? ¿Qué queríamos aprender? Parte de lo que es la simulación y qué aprendí. Quizás hoy no vamos a aprender mucho, pero ya tenemos la idea de que tenemos que analizar un poco a Ausubel, su historia, su teoría del aprendizaje. A lo mejor algo de Piaget, algo de Vygotsky, que también se me hace muy interesante, y cómo se empata con lo que sabemos o lo que hemos hecho como académicos o como alumnos también, ¿no? Si es un horario adecuado para la doctora Dorothy, si están de acuerdo, pues podemos continuar con las presentaciones a esta hora, que a mí también se me hace práctico porque pues ya todo el mundo terminó sus actividades, las podemos manejar con 40 minutos, si están de acuerdo, para pues no hacerlas tan tediosas. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario?
¿no? ¿Quieren que continuemos conforme va el programa, las pláticas, y ya cuando se acabe el tiempo de Zoom, nos despedimos o nos despide Zoom y nos vemos, nos ponemos de acuerdo para la siguiente presentación por medio de el chat de WhatsApp? La idea también es que el curso no sea tan largo, porque presentaciones muy largas, curso muy largo, se nos hace más pesado. Cinco minutos antes de que termine la sesión de Zoom, podría avisar para ir preparándonos para el final quizás. Ok, bueno, pues el siguiente tema sería la historia de la simulación y seguridad del paciente. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, ¿vale? La historia de la simulación, pues se habla de historia reciente, pero realmente tiene muchos años que existe la simulación. La práctica de cómo atender un parto se habla de ella desde hace, creo que en el siglo XVII, en 1712, Angélica Margarita de Boursier-du-Coudray, no sé si así se pronuncia, pero bueno, inventó una especie de simulador o maniquí en donde se iban a los pueblos y les enseñaba a atender partos a las patronas, a las matronas. Entonces, este era lo que se conocía como la máquina. Realmente pues, era una especie de simulador, hechizo, en donde se hacía el aprendizaje de la atención del parto. Siglo XVII. Entonces yo creo que desde esa época, si nosotros analizamos, pues es simulación. La simulación híbrida, esa era una máscara en 1889 para practicar la cirugía ocular. Y se llama simulación híbrida cuando hablamos de mezclar órganos, en este caso lo que hacían era colocar ojos de cerdo dentro de esta estructura y trabajaban los oftalmólogos o los estudiantes de oftalmología de esa época con los ojos de cerdo sobre esas cuencas. Ahora en simulación se trabaja mucho simulación híbrida desde el momento en el que ya no se permite la utilización de biológicos, de perros. Entonces, se trabaja simulación híbrida, nosotros lo hacemos con tráqueas de cerdo para cricotiroidotomía, para suturas y para otro tipo de situaciones. Entonces, desde esa época se trabajaba la simulación híbrida. Los simuladores de aviación pues, son los primeros simuladores que se conocen como dentro de lo que es la simulación moderna. Desde 1929, un simulador de vuelo en donde se permite el desarrollo de habilidades y en eventos críticos específicos. Esta es una imagen de los primeros, de los pioneros, por decirlo así, de lo que es la reanimación cardiopulmonar, en donde está Peter Safar, a quien se le considera el padre de la reanimación cardiopulmonar, y dentro de este grupo está Lerdahl, está Sol, que son autores que después de que investigaron todo lo que era la reanimación cardiopulmonar, pues pusieron su negocio. Entonces Asmund Lerdahl creó su primer maniquí, que es Annie, que es el maniquí de reanimación más famoso en la historia, y que se utilizó inicialmente para pues lo que es la reanimación de víctimas por ahogamiento o casi ahogamiento. Y la cara de Annie es la de una mujer que encontraron en el río Sena y que se conoce como la chica del río Sena, que nunca supieron quién era, que piensan que se suicidó y tomaron su máscara facial para hacer la cara de Annie. Entonces Annie es el maniquí de simulación más conocido en todo lo que es la reanimación cardiopulmonar de hace muchos años, y ese maniquí es parte de lo que es la simulación que podríamos llamar moderna. El doctor Paul Sol, fue de ese grupo de investigadores y fue de los primeros que trabajaron en los procesos de desfibrilación y cardioversión. Y hasta la fecha nosotros vemos los desfibriladores marca Sol,
que fueron una consecuencia del conocimiento de la electrofisiología cardíaca, sobre todo en disritmias. En la Universidad de Harvard, en los años 60, 70, se crea un simulador, que es el SIM-1, que es los primeros simuladores. Y hasta la fecha, pues en muchas universidades existen los simuladores que se llaman de Part Task Trainers, que son simuladores de procedimientos básicos, como simuladores para colocar una sonda de Foley, para hacer un tacto rectal, para venopunción, que son simuladores para habilidades, que son competencias del hacer, ¿sí? Es parte de. Y pues ahora hay muchos simuladores muy avanzados, como ese que vemos en la imagen, que es el HAL y que es como el que tenemos en el área de simulación Tulancingo, un simulador que prácticamente hace todo, se puede intubar, se le puede conectar un ventilador. No todos los simuladores nuevos se les puede conectar un ventilador y poner parámetros del ventilador. En el HAL sí se puede. Pues hace cianosis, parpadea, cambios pupilares, disritmias, neumotórax, todo lo que se nos ocurra. Lo único que no podemos evaluar, lo único que no podemos enseñar en los simuladores, por muy avanzados que sean, son las condiciones abdominales. Y es algo que el paciente estandarizado se lleva a cualquier simulador. Estos simuladores tienen un costo aproximado de 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos. Entonces, son muy buenos. Yo creo que para pregrado, para nuestra escuela, pues es un simulador sobrado que deberíamos manejarlo más en posgrado, y de hecho es parte de lo que se sugiere o se pide. Y dentro de la simulación actual, pues ya se habla de simulación en tercera dimensión, simuladores ápticos. El áptico quiere decir que yo cuando estoy manejando pinzas o manejando tijeras, estoy teniendo la misma sensación que si estuviera cortando un tejido o cortando o manipulando tejidos. Entonces, esa sensación de percepción táctil es lo que se conoce como simuladores ápticos y se supone que son los más avanzados que existen. Y ya nos regaló otro ratito de tiempo. ¿Ok? Los ápticos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Para que No, doctor, gracias. nos enfoquemos a lo que es la seguridad del paciente. Este libro vino a cambiar todos los conceptos que se tenían en la medicina, cambió muchos puntos en la medicina, porque se publicó y en ese libro se hizo un estudio de la práctica médica de Harvard, en donde se revisaron muchos expedientes de hospitales del estado de Nueva York en 1984, y se dieron cuenta de la gravedad que existía en cuanto a el paciente que llega al hospital por una cosa y se complica por otra. Las infecciones nosocomiales, las caídas de los pacientes, los errores en el manejo de los medicamentos, etc. Entonces, ese doctor Lucian Lepp, pues, estudiaron todos esos expedientes y estimaron que había entre 44 y 98,000 muertes anuales por errores médicos. Esa cifra de muertes en un área en donde se atendían en los hospitales de Harvard, estamos hablando de Estados Unidos, excede la de muertes por accidentes de vehículos por vehículos automotores. Nosotros siempre hemos dicho que la principal causa de muerte en gente joven es los accidentes por vehículos automotores. Bueno, pues excede los errores médicos, excede el cáncer de mama y excede las infecciones por VIH. Y se piensa que más de 13% de los ingresos a los hospitales se deben a efectos adversos por problemas en el diagnóstico o en el tratamiento. Y casi el 70% de esas complicaciones que se generan en los hospitales se pueden prevenir. La atención médica es muy compleja.
La atención médica tiene 3 puntos. Uno, la enfermedad en sí. Cuando el paciente nos llega, pues ya nos llega con un proceso patológico específico. Pero a veces cuando le vamos a hacer estudios diagnósticos, esos estudios diagnósticos o esos procedimientos diagnósticos también pueden hacer que se complique el paciente. Un paciente que le vamos a hacer a lo mejor una angiotomografía y cuando le estamos poniendo el medio de contraste hace un choque anafiláctico. Entonces son situaciones que el paciente no tenía y que se generan. Y donde más problemas hay es en el manejo, en las decisiones, en las ejecuciones, la presencia de efectos secundarios que pueden ser naturales, por decirlo así, o esperados, y las complicaciones que existen en los hospitales. Y si vemos una terapia intensiva actualmente con tantas bombas de infusión, pues la probabilidad del error es muy alta. En donde quizás una bomba de infusión me equivoque y la cantidad de medicamento que debería pasar en esa bomba de infusión, estoy pasando otro medicamento. Entonces, es muy compleja la atención médica y eso implica que haya más riesgo de errores en el manejo de los pacientes. Cuando nosotros escuchamos algo que tiene que ver con seguridad del paciente, siempre ponen el ejemplo de la aviación. Y lo que pasó en la aviación fue que entre 1960 y 1997 se redujo en un 95% el número de accidentes de aviación. Entonces dijeron, ¿cómo hicieron en la aviación para reducir tantos accidentes en las compañías de aviación? Y después lo analizaron y dijeron, bueno, si la aviación fuera tan insegura como es la medicina, con el número de eventos adversos que existen actualmente, equivaldría a la caída de un avión jumbo diariamente y la muerte de 268 personas todos los días. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué en la aviación tenemos tanta seguridad y en la medicina no hay seguridad? Y dijeron, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? O cómo podemos hacerlo, y analizaron y dijeron, bueno, los accidentes se analizan en medicina. Cuando un paciente tiene un evento adverso o fallece por alguna complicación, hacemos un análisis completo o se archiva, o sea, su expediente se va al archivo. Normalmente no se analizan. Si se dan cuenta, cuando hay un accidente de aviación, bueno, hay un programa de televisión en donde se analiza que si una tuerca estaba defectuosa y fue la causante de la caída del avión, determinan la causa. El operador equivalente siempre en un avión va el piloto y va el copiloto. Si el piloto se infarta, si el piloto le da un EBC, si el piloto se le rompe un aneurisma en ese momento, el copiloto puede llevar a buen término el vuelo, o sea, sin problemas. En medicina pocas veces hay un operador equivalente. El entrenamiento de trabajo en equipo. Normalmente en los hospitales sí hay trabajo en equipo, porque trabajamos un grupo de personas en determinadas áreas de los hospitales. Y lo que en donde se enfocaban es el uso de simuladores, que en aviación siempre hubo la utilización de uso de simuladores y en medicina realmente no se utilizaban simuladores o se utilizaban muy poco, y eso fue uno de las recomendaciones que se hizo se hicieron en ese libro para disminuir la probabilidad de eventos adversos. Entonces, nuevamente, el doctor Gaba nos dice, es una técnica, no es una tecnología, por lo tanto, la utilización de los mejores simuladores no nos garantiza que nosotros vamos a tener la mejor enseñanza. Lo que necesitamos es hacer los procesos de una manera adecuada. ¿Alguna duda hasta aquí?